El mejor cine del mundo es el cerebro, y lo sabes cuando lees un buen libro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brigitte Salazar Chávez, estudiante de la carrera de Medicina, quien actualmente está cursando el 8º ciclo de ella. En esta ocasión te vengo a platicar sobre un libro que he estado leyendo, el cual es denominado El Principito se pone la corbata. Pero antes que nada, es importante reconocer quién es el autor y cuál es su biografía. Y es ahí que tenemos a Borja Vilaseca, quien nació en Barcelona el 4 de febrero de 1891. Es un periodista que se ha ido especializando en temas de responsabilidad personal, liderazgo en valores y también en economía consciente. De igual manera, es importante reconocer que es el creador del Máster en Desarrollo Personal y también Liderazgo de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. A los 19 años e incluso también empezó a interesarse por lo que es la psicología y también la filosofía occidental. Es gracias a él que tenemos justamente esto en cuenta. En un mundo donde el tiempo parece escaparse de nuestras manos, El Principito se pone la corbata nos recuerda la importancia de apreciar el presente y también prestar atención plena a cada momento que pasamos. Muy bien, entonces debemos tener en cuenta que nuestro libro consta de 10 capítulos, para lo cual vamos a considerar a este libro como una fábula, porque en sí el autor lo considera así, como tal, como una fábula. Empezamos entonces con el primer capítulo, el cual es denominado Dime cómo lideras y te diré quién eres. Aquí tenemos a nuestro personaje principal, quien es Pablo, el cual claramente está hace más de 3 años sin un trabajo, para lo cual justamente leyendo en un periódico se da cuenta que están buscando un empleado como fui jefe de recursos humanos. Aquí Pablo lo que hace es justamente ir a esa consultoría denominada SAT, en la cual evidencia desde que entra que las cosas no están marchando de la mejor manera, la gente está muy descontenta, el jefe trata muy mal a sus subordinados, para lo cual él está tratando de una u otra manera, buscando la manera de ganarse el puesto de jefe de recursos humanos. Aquí, en el momento ya de la entrevista, con el jefe Jordi, quien es un jefe malhumorado, se podría decir así, Jordi denomina o le pone como apodo a Pablo, Pablo el Príncipe, y empieza a indagar sobre su hoja de vida, para lo cual también empieza a hacerle preguntas referentes al trabajo. De igual manera, Pablo le empieza a indagar a Jordi sobre su vida y sobre temas de la empresa que le podrían interesar. Es ahí en donde Jordi, le hace una pregunta muy específica, que es si es que él tiene experiencia en recursos humanos. Claramente aquí vamos a empezar a ver un poco de rebeldía de Pablo, pues él le dice que en realidad experiencia tiene muy poca, pero lo que sí tiene es un montón de entusiasmo y también compromiso para generar cambios en la empresa, a lo que el presidente claramente le dice que no es lo que esperan y le pide a Jordi, o bueno, le pide en este caso a Pablo Príncipe que se retire, y para lo cual él se va retirando muy tranquilo hacia la salida, y justamente es ahí en donde Jordi llega de repente y le dice que por favor está bien, que él ha recapacitado y que le va a dar el puesto de director de recursos humanos, a lo que Pablo Príncipe le dice que primero lo que quiere cambiar dentro de la empresa es el nombre de director de recursos humanos a un nombre un poco más rebelde, si se podría decir así, que es responsable de personas y valores de la organización. Es ahí en donde termina nuestro primer capítulo. Muy bien, entonces empezamos con el segundo capítulo. Para conocer un poquito más de la historia, nuestro segundo capítulo se denomina como Algunos jefes son muy malos para la salud. Aquí podemos observar un ambiente general y sitios de trabajo, un laberinto oscuro, lamentablemente sin ventilación, un lugar donde tienen todos que acomodarse a los espacios de este laberinto y que para poder hablar tienen que levantarse, y si lamentablemente no se ven, subirse en algo, debido a que todo este espacio está dividido con estructuras que no permiten verse entre sí. Estamos observando también que en este segundo capítulo se ve que hay largas horas de trabajo y solo tienen derecho a descansar 2 horas, una para su almuerzo y otra para alguna actividad que sea necesaria realizar en ese momento. Todas estas situaciones están más que todo controladas por alguien denominado como Ignacio el Gruñón, quien solo te recalca que haces mal y que debes mejorar, es decir, ni siquiera te ayuda a mejorar de una u otra manera. Es ahí en donde justamente entra Pablo Príncipe, que justamente es de quien habíamos hablado en el primer capítulo, un nuevo director de personas y valores que revoluciona la empresa y la vida de sus empleados, innovando más que todo la empresa con diferentes cambios como el horario y también algo que él considera importante, el uniforme, pues diciendo que el traje solamente es importante usarlo cuando lo ameriten y que se vayan lo más cómodo posible para trabajar, de esta manera haciendo sentir en confianza y motivando a sus empleados
a trabajar de una mejor manera. Ok, entonces aquí entramos a lo que sería el capítulo número 3, el cual es denominado como El hombre de hoy sigue siendo un esclavo. Aquí debemos tener en cuenta que 3 años atrás Pablo había mencionado que trabajaba en una empresa en donde claramente él no se sentía cómodo con su trabajo y sino que siempre se veía reprochando del por qué estaba ahí ya que no estaba bien. Mientras que veía a sus compañeros en ese entonces que tenían un espíritu trabajador y que estaban en la búsqueda de como que eran muy jóvenes, así tuvieran que sacrificar su tiempo, podrían esmerarse por un mejor puesto de trabajo o incluso un salario más alto. Es ahí en donde entramos de lleno a lo que sería nuestro capítulo número 4, que tiene relación con esto, que es denominado como la improductividad del sufrimiento. Aquí observamos que Pablo Príncipe, ya ubicado en su puesto de trabajo, lo que hace es reunir a todos sus empleados para que den su opinión acerca de lo que ellos piensan de la empresa, en lo cual pues claramente ellos en todos los sentidos dicen que esa empresa tiene un clima un poco tóxico para sus vidas. Y justamente es ahí en donde entra Ignacio, que le hace ver a Pablo que él es el que manda y que él es el que va a trabajar aplicando siempre mano dura hacia los empleados. Y es ahí en donde en busca de una solución Pablo le comenta a Jordi que por favor encuentren alguna manera de manejar esa situación, porque lo principal en una empresa claramente era lo que es una buena relación con los empleados, y es ahí en donde ya empiezan los empleados a tener un cierto miedo hacia Ignacio, porque es el primer día en el que ellos van a salir temprano o antes de las 9 de la noche de la oficina y muestran temor de que pronto Ignacio les regañe por irse temprano. Ahora vamos a ver lo que nos comenta el capítulo número 5, que es denominado El verdadero escéptico es el que explora lo que desconoce. Aquí observamos 4 puntitos muy importantes, que es el autoconocimiento. Ahí debemos tener en cuenta que el éxito, muchos dicen que no da la felicidad. En sí, la felicidad sí da el éxito. No es un fin en sí mismo, es el primer paso más que todo para conocernos, estar bien con nosotros, poner las cosas en orden, amarse a sí mismos para amar a los demás y ser proactivo y no reactivo. Tenemos también lo que sería la tiranía del egocentrismo. Tenemos como ejemplo en esto claro que podemos dar por sentado que los demás, imaginémonos, conductores nos van a dejar el pase y se van a apartar. Cuando nos lo hacen, lo tomamos como un agravio personal y listo. Mientras que cuando lo hacemos nosotros está justificado y no tiene importancia. Es ahí en donde se muestra lo que es el egocentrismo. Tenemos el poder de la aceptación, aquello que nos hace capaces de aceptar cuál es la causa de nuestro sufrimiento y dejamos de reaccionar y somos dueños de nosotros mismos. Tenemos finalmente lo que es la función y las crisis existenciales, que es ahí en donde vemos que estas crisis hacen cuestionarnos en un punto desde lo más profundo de nosotros mismos y de ese sufrimiento que nos impulsa al cambio, es decir, salir de nuestra zona de comodidad. Y ahí es en donde nos preguntamos, ¿qué es lo que exactamente cambia una persona cuando decide mejorar? Y es justamente ese paradigma que él tiene, la forma de verse, la forma de ver las cosas, de comprender y actuar en el mundo, pasando del victimismo a la asunción de la responsabilidad. Es ahí en donde entramos de lleno a lo que es el capítulo número 6, denominado como la patología del éxito. Aquí hacemos un flashback de hace 4 años atrás, se podría decir así, que es en donde Pablo empieza a sentirse frustrado, estresado, no capaz de rendir completamente en su trabajo, debido a que no se sentía cómodo ahí. Y es así que, aun a pesar de los pensamientos tan conservadores de su familia, él decide renunciar a ese trabajo para ser feliz, porque él decía o tenía en cuenta siempre que ser normal es el problema en sí, más no la solución. Y es justamente gracias a ello que entramos al capítulo número 7, denominado El aprendizaje es el camino a la meta. Es ahí en donde vemos lo que es la asunción de la responsabilidad personal, pues vemos que la gente empieza a tomar conciencia de lo que están aprendiendo en su día a día, asumiendo la responsabilidad personal de la mejor manera, teniendo en cuenta que claramente en algunos casos podría llegar a ser muy difícil todo este tema. Tenemos lo que es el miedo, la ira, la tristeza, y ahí nos preguntamos qué es y cómo funciona y para qué sirve todo este tema, el ego incluso también. Y es ahí en donde vemos que nuestro instinto de supervivencia, el instinto de supervivencia emocional,
El ego nos hace reaccionar ante una amenaza. Nuestro ego, para protegernos, va a ir desarrollando conforme pasa el tiempo una serie de patrones de conducta impulsivos y reactivos, delegándonos nuestro bienestar y nuestra felicidad en factores externos, tal vez en un lugar de ser felices por nosotros mismos. Podría ser que la sociedad también nos haga felices, ¿no? O nos ha convertido en lo que es un teatro en donde todos claramente llevamos una máscara, porque en sí no es esa felicidad. No estamos felices con solamente ver que la sociedad es feliz. Ahí también tenemos en cuenta lo que es la diferencia entre inocencia, ignorancia y sabiduría. Claramente nosotros cuando somos niños no tenemos ni limitaciones ni perjuicios. Aquí tenemos en cuenta que los niños nos muestran la capacidad para ser felices. Nos creemos todo o lo que nos digan porque somos unos niños inocentes, somos esponjitas sin filtros, si se podría decir así. Los padres en sí lo que deberían hacer es que no deberían proyectar su manera de ver el mundo sobre sus hijos, sino más que todo ayudarles para que ellos mismos descubran con su propia forma de ser, con su propia manera, cómo es que miren al mundo, cómo es que lo pueden comprender y cómo es que lo podrían disfrutar de una mejor manera. Tenemos también el tema de lo que es la felicidad y la paz interior, que vienen de serie. Aquí lo natural es ser feliz, es el bienestar, no tener dolor, que claramente es algo inevitable, porque puede haber algún tipo de dolor físico, o también no tener sufrimiento, eso es opcional o incluso emocional, pero es más que todo el tema de aguantar por solamente haber nacido, por solamente ser humano, el dolor y evitar el sufrimiento. Hasta cuestionar el sistema de creencias también, que es más que todo que debemos ser felices con lo que somos y querernos como somos para ser felices, prescindir de los factores externos como base de nuestra felicidad. Está el reto del autoabastecerse emocionalmente. Podemos depender de lo que somos, de los demás, de lo que en realidad nosotros consideramos que somos, no de lo que los demás piensen de nosotros, o hacer lo que está a nuestro alcance para ser felices. También está la importancia de cultivar la energía vital, que es más que todo cultivar una energía vital, intentando prescindir de todo aquello que nos quita tal vez o nos recarga con pensamientos positivos, y también relajándonos, encontrando un equilibrio en nuestra vida, ¿no? Y el arte de la compasión, que es un tema que compasión se podría decir que no es entendida como sentir pena por alguien, ¿no? Sino entender que alguien está sufriendo y que no es dueño de sí mismo y que no sabe cómo manejarlo de la mejor manera. Entonces entramos de lleno al capítulo número 8, que es En busca de uno mismo. Aquí empezamos a notar ya que en la empresa SAT, donde está trabajando Pablo actualmente, los cambios se empiezan a notar tanto en el rendimiento como en la actitud y humor de los que ahí trabajan, porque debemos tener en cuenta que muchas veces todas esas emociones que estamos cargando en el trabajo nos hacen desenvolvernos de una manera ya sea buena o de una manera mala en este. Y es ahí en donde podíamos ver que incluso ahora se podía trabajar desde casa y se tenía muchas ventajas para compatibilizar la vida personal con la profesional. Todo esto era muy bien acogido por todos, menos por Ignacio. Ahí vemos que los empleados ya no reaccionaban de manera reactiva, eran conscientes de lo que les pasaba y controlaban también su estado de ánimo. Ahí vemos de que tanto el presidente como Pablo se enteran por parte de la mujer de Ignacio que este era estéril, y a Ignacio eso le frustraba su mayor sueño, que era claramente ser padre, y ahí lo que hace es de que Pablo, el presidente, planea pagarle un viaje a él a Madagascar, que es justamente donde fue Pablo antes de entrar a la consultoría. ¿Para qué? Para encontrarse con sí mismo y sentir que en realidad lo que necesitaba era sentirse bien con él, es decir, sentirse feliz. En el penúltimo capítulo también vemos algo muy importante, que es denominado como Ojo, el poder aísla y corrompe. En este capítulo claramente se narra una situación en la que el jefe de Pablo Príncipe en la última compañía para la que trabajó y el director de recursos humanos llegan a tener una charla sobre lo poderosos que ellos se consideraban que eran y de cómo llegaron a explotar a sus empleados, que claramente no tienen otra salida porque ellos lo que buscan es un empleo, es dinero para sobresalir y tener de qué sobrevivir. Sin embargo, es ahí en donde le hacen una llamada a Pablo porque su jefe directo le dice que es un rebelde y que prácticamente hace lo que quiere en la empresa, faltándole valores, ¿no?
Ahí le hacen llamar e intentan corromperle, a lo que él renuncia no solo a una suculenta oferta que se le había brindado, sino que también a su puesto de trabajo. Cogió todo el dinero que él había ganado y se fue a dar la vuelta por el mundo, que es justamente lo que ya había mencionado al inicio de toda esta trayectoria, que él fue de viaje a Madagascar hasta poder saber quién era y qué es lo que en realidad le hacía feliz. Y es así que finalmente entramos a nuestro último capítulo, denominado como madurar consiste en dejar de creerse la víctima de las circunstancias. Aquí vemos que ya les había comentado que Ignacio, gracias a Pablo Príncipe y al jefe Jordi, había realizado un viaje a Madagascar. ¿Para qué? Para encontrarse con sí mismo, para ver qué es lo que le estaba haciendo infeliz y qué es lo que podría hacerle muy feliz. Es ahí que en Madagascar escribió una carta a la consultoría comentando cuánto le había cambiado el viaje y cómo es que ahora vivía conscientemente después de todo lo que había hecho. Y es justo que ahí aprovechó para pedir perdón por cómo se había comportado a todos los empleados. Esto unido también con una reestructuración física de la oficina, pues como les había comentado, la oficina no era tan iluminada, estaba en desorden, no era un ambiente sano para trabajar. Ahí podemos ver que las personas también ya estaban en una de sus mejores épocas y ahora también estaban muy a gusto de trabajar ahí. El presidente también agradeció a Pablo Príncipe por todo lo que había hecho y todo lo que gracias a él se había conseguido en la empresa, y cuando llegó Ignacio también le comentó que lo que habían decidido es adoptar con su mujer a un niño, ya que él no podía tener hijos, cumpliendo así su sueño de ser padre. Y de todas maneras él tuvo un gran recibimiento en la empresa nuevamente. Así también tanto la empresa como las personas que la integraban sufrieron un cambio radical, si se podría decir así, que les ayudó de una u otra manera a vivir mejor como seres humanos. Es así que terminamos finalmente nuestros 10 capítulos, teniendo en cuenta que es mejor encontrarse a sí mismos, es mejor ser felices con nosotros tanto emocionalmente como físicamente para poder desenvolvernos en un ambiente de trabajo de la mejor manera. Es así que finalizo con la siguiente frase: si realmente estamos comprometidos con nuestro propio desarrollo personal, es impredecible que aprendamos a conocernos mejor. Tengamos en cuenta que el conocernos nos va a ayudar a desenvolvernos de una mejor manera en el ámbito profesional y personal. Muchas gracias.